Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación económica del país desde el ángulo del sector privado. ¿Cuál es la visión que se tiene en este 2022? Estamos iniciando el año, es la primera quincena y hay muchas expectativas en cuanto a la reactivación económica y al crecimiento de nuestras finanzas y nuestra economía. ¿Qué piensa el sector privado de Tegucigalpa? Nos acompaña esta noche el ingeniero Rafael Medina Elvir, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, a quien le damos la bienvenida. Un gusto saludarlo. Feliz noche, ingeniero. Buenas noches, Chendo. Un gusto saludarlo y a usted y a todo su teleauditorio. Realmente las expectativas que tenemos para este año 2022, sumadas a las que se tienen por la nueva administración que comenzará en pocos días ya a administrar el país, son altas, son de mucho interés y de mucha esperanza para que podamos tener una recuperación económica más o menos como la que teníamos, una actividad plena antes de la pandemia en el año 2019. Tenemos que generar más empresas, tenemos que generar mejores empresas para que se pueda incentivar también que el aumento del número de empleos que tenemos en nuestro país, que es uno de los temas fundamentales que debemos de atacar de diversos ángulos y en diversos sectores para que se dé una realidad esta reactivación económica como la que todos anhelamos. Bueno, habían muchos trabajos congelados, otros fueron suspendidos. ¿En qué medida hemos ido entrando en una dinámica económica favorable para el sector inversionista que les permita recuperar algunos puestos de trabajo? No sé si para Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde más frecuente es el monitoreo, ¿hay números? ¿Cómo marcha este renglón, ingeniero? Bueno, nosotros recibiremos la siguiente semana el comportamiento del mercado laboral por parte del INE a través de la Secretaría del Trabajo. Ahí veremos si se aumentó o disminuyó la tasa de desempleo abierta, así como las tasas de subempleo y sobre todo el tema de los desalentados, que anteriormente en el año 2019 eran de 200,000 personas y aumentamos casi lastimosamente a más de 700,000 personas. Los desalentados, Chendo, son aquellas personas que pudiendo trabajar, teniendo capacidad para trabajar, ya no buscan un empleo porque no tienen esperanza para obtenerla. ¿Cómo se logra esto? Hay que mejorar el clima de negocios. En Honduras, por ejemplo, pagamos el 42% de impuestos y de contribuciones sociales de las utilidades de cada una de las empresas. Pero a la vez nos tardamos más de 200 horas, según el Doing Business, en preparar estos impuestos y estas contribuciones que hacemos al Estado. Yo creo que es importante lograr simplificaciones administrativas, lograr acceso a financiamiento por parte de las pequeñas, medianas y microempresas, fundamentalmente para que los empleos que generemos sean formales y que tengamos una reactivación económica plena. Y hay esperanzas de cambio, hay intenciones de modificar muchas normativas para que les permita realmente competir con el mercado centroamericano en principio, ingeniero Elvir. Mire, hay en estos momentos una expectativa muy alta sobre el desempeño del Poder Ejecutivo, pero también sobre el desempeño del Poder Legislativo, que prácticamente será nuevo en nuestro país. Nosotros siempre hablamos de simplificación administrativa, pero esa comienza con la modificación o simplificación de leyes, de reglamentos, de normativas que muchas veces fueron hechas bajo otro contexto de cómo se desarrollaba la economía y la sociedad en general.
Creemos que debe de haber una simplificación, debe de haber una automatización de las metodologías, de las leyes, de los procesos en el sector público para que el sector privado logre de una manera más eficiente y eficaz hacer funcionar sus negocios. Reitero, las expectativas que tenemos son muy altas, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo, y esperamos que el Poder Judicial también mejore en estos 2 años que les queda a esta Corte Suprema de Justicia, pero que es un tema que debemos de abordar siempre. La mejora, como es en empresa privada, debe de ser continua también en el sector público. ¿Qué cambios, por ejemplo, sí son urgentes y se deberán plantear en los primeros días de la nueva administración para generar un clima de inversión adecuado y que los niveles de recursos que estén llegando en principio de el empresario hondureño aumente, y no digamos lo de el inversionista extranjero que en los últimos años ha quedado a deber, de inversiones que estuvieron cerca de los $2,000 millones a caer a niveles por debajo de los 500 millones en los últimos años. Honduras compite para atraer inversión extranjera y tenemos que facilitar los negocios. Le voy a poner 3 ejemplos sencillos, pero que son complejos, de leyes que están en el Congreso Nacional y que desafortunadamente no se aprobaron en el Congreso, que todavía está en funciones. Una nueva ley de impuestos sobre ventas, una nueva ley de impuestos sobre la renta y la ley del monotributo. Todas estas leyes fueron enunciadas en el Código Tributario, que, si usted se recuerda, fue aprobado hace ya algunos años en consenso con el sector público y el sector privado, y no se lograron aprobar estas leyes. Están las leyes complementarias de la Ley Marco de Protección Social, así como algunas otras que yo creo que es imperativo que se discutan en los primeros 100 días. Actuar con transparencia, con eficiencia, con eficacia, también debe de ser un imperativo, reitero, por parte del sector público, que la sociedad hondureña está exigiendo en estos momentos. Y ahora que en este periodo de transición hemos visto con frecuencia cómo muchos sectores están entregando propuestas a las comisiones que ha integrado la presidenta electa, el sector privado ya tiene claro cuál es ese paquete de reformas urgentes, porque estemos claros que una cosa es lo que se propuso de campaña y la otra ya es la realidad con la que vive el país. Ustedes ya trasladaron todas esas inquietudes, o hay algunos aspectos que se tendrán que ir revisando en la medida que otras iniciativas también se vayan discutiendo para tener la complementariedad del caso? Siendo el sector privado desde hace mucho tiempo está haciendo su trabajo de proponer. En el mes de junio, en el Encuentro Nacional de la Libre Empresa, se le entregó prácticamente un plan de gobierno de las reformas y de las reformas que necesitaba hacer el Estado para que se mejore el clima de negocios. Esas reformas fueron entregadas a todos y cada uno de los candidatos presidenciales en aquel momento, y esperamos que muchas de esas reformas, muchas de las ideas que están ahí se pongan en práctica, si no en los primeros 100 días, que entendemos que es un tiempo relativo, bastante corto, diría yo, en el transcurso del tiempo se puedan implementar. Ahí están enunciadas, por ejemplo, las leyes que yo le mencionaba anteriormente y algunas otras de incentivo a la producción agrícola, de incentivo a la construcción, que es un alto generador de empleo y que lastimosamente hemos visto, por ejemplo, que este sector todavía tiene un índice mensual de actividad económica negativo durante el año recién terminado. Hemos hecho propuestas, hemos tenido conversaciones con esta comisión de transición y reitero, y con todos los candidatos presidenciales que compitieron el 28 de noviembre, y esperamos que al menos algunas de esas propuestas se lleven a cabo durante los próximos 4 años. Si son consideradas algunas de estas peticiones del sector privado, y tomando como referencia, debo agregar,
un crecimiento económico que lo anunció el Banco Central. No sé si ustedes coinciden con él, que vamos a crecer casi un 12%. Estaríamos hablando de recuperar qué cantidad de plazas a nivel del sector privado, don Rafael. Yo esperaría que recuperáramos algunas, probablemente que lleguemos a los niveles que estábamos 2018, 2019, que eran aproximadamente 1.700.000 personas ocupadas. En estos momentos tenemos 1.500.000, por lo menos hasta el último reporte que tenemos nosotros del mercado laboral. Y yo creo que es importante mencionar que estos crecimientos que han sido altos en casi todos los países es porque también están calculados sobre una base menor. Recordemos que en el año 2020 también el Producto Interno Bruto de los países descendió 2 dígitos en la mayoría de ellos. Y esto es un efecto rebote. De hecho, en el programa monetario del Banco Central de Honduras, los pronósticos de ellos es que volveremos a crecer más o menos en las cantidades, en los porcentajes, que veníamos creciendo anteriormente, que es entre un 3.2 y un 4,5, 5%. Yo creo que habrá que comparar el crecimiento de este año 2022 con el que teníamos en el 2019 para que realmente podamos medir y peras con peras, limones con limones, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Crecimiento, Chendo, que ha estado en Honduras centrado fundamentalmente en 3 actividades: en servicios financieros, en energía y en telecomunicaciones. Y necesitamos que esos crecimientos se den a sectores que generan mayores números de empleos, en el sector industria, el sector agrícola, el sector de construcción, el comercio, por supuesto, son fundamentales que crezcan a mayores tasas. No quiere decir que estos 3 sectores que mencioné no deban de crecer. Por supuesto que sí, pero tenemos que crear las condiciones para que crezcan los otros sectores que le mencioné anteriormente. Muy bien, está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina Elvir. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, el tema de la seguridad jurídica, ¿cómo lo esperan en los próximos días en el sector privado? Y ¿cuál es la visión que tienen de la herencia que están dejando a las finanzas públicas el actual gobierno? Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el ingeniero Rafael Medina Elvir. ¿Cuál es la visión que tienen en el tema del Estado de Derecho y esa seguridad jurídica que históricamente ha estado reclamando el sector privado? Reglas claras para la atracción de inversión local y extranjera. Tenemos mucho espacio para mejorar en el tema de seguridad jurídica. Hemos visto con preocupación que en los últimos meses, por ejemplo, se ha incrementado la cantidad de invasiones de tierras en sectores productivos, particularmente en el área norte del país y en la zona de Amarateca, aquí en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, que se ha incrementado este tipo de acciones. Hay una reforma del Código Penal que yo creo que es bastante buena en el sentido de que la policía puede desalojar a estos invasores sin mediar una orden judicial, siempre y cuando se demuestre de que la propiedad está totalmente clara. El tema de la lentitud en los juzgados del Poder Judicial es hay un espacio para mejorar muchísimo ahí. Nosotros entendemos perfectamente de que la pandemia atrasó quizás algunos procesos, pero yo creo que en estos momentos ya debe de haber una mejora continua en cuanto a esos procesos. Y tenemos que capacitar a nuestros jueces mucho más para que sus mismas capacidades, valga la redundancia, sean mejores al momento de impartir justicia. Coyunturalmente, por la posición que yo ocupo, siempre escucho de algunos empresarios que se quejan particularmente
de las acciones de los jueces de primera instancia, sobre todo cuando tienen problemas con algunos de sus socios en sus sociedades o en la resolución de contratos. Yo creo que el tema de seguridad jurídica en nuestro país debe de mejorar sustancialmente en los próximos años. ¿Qué relaciones esperan llevar con el sector privado o como sector privado más bien con los que tendrán responsabilidades en el manejo de tierras? Instituto Nacional Agrario, Agricultura y Ganadería, y debemos agregar el mismo sector financiero que es parte de este todo, que se ve afectado cuando se presentan invasiones, cuando hay tomas, y esto tomando como una referencia clara lo que está pasando en el sector del Bajo Aguán y aquí en Amarateca, que usted ya me señalaba. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Chendo, es unificar los catastros que hay en Honduras. El Instituto de la Propiedad maneja un catastro, el INA maneja otro, el Instituto de Conservación Forestal maneja otro catastro, las municipalidades tienen sus propios catastros. Creo que debería de existir un solo catastro en nuestro país y debemos de procurar de que los registros de la propiedad sean manejados de una manera independiente. Si bien es cierto, el IPE ha mejorado mucho en los últimos años, necesitamos automatizar y simplificar el tema del registro de tierras. Todavía tenemos una gran cantidad, un enorme porcentaje de nuestro territorio que uno va a un pueblo en Honduras y uno sabe que esa tierra es de tal familia porque fue de ellos desde hace muchísimos años, pero no tienen los títulos de propiedad debidamente inscritos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para sistematizar, para digitalizar y sobre todo, reitero, para unificar los catastros, que sería una de las medidas que podrían hacerse en relativamente corto plazo, pero con un orden establecido en nuestro país. Y en cuanto a las herencias que se están dejando a la nueva administración, ¿cuál es la visión del sector privado? Ayer se han pronunciado a través de un comunicado claro y contundente sobre el tema de las prestaciones para altos cargos públicos. ¿Qué ejemplo se está dando cuando esto nunca había ocurrido, que a ministros y viceministros o secretarios de Estado y subsecretarios de Estado, como establece la ley del país, se le pagaran prestaciones? Eso no debe suceder. Eso moralmente no es correcto. Estos señores que ocuparon estos cargos, si bien es cierto, son trabajadores, están bajo el régimen de la ley del servicio civil y esta indica claramente que esas posiciones no son sujetas a un pasivo laboral. Desde el momento en que estas personas aceptaron ser secretarios de Estado o subsecretarios de Estado, aceptaron esas reglas del juego y la manera como se hizo afectando las disposiciones generales del presupuesto general de la República, creo que tampoco es lo correcto. Yo creo que esto es un muy mal precedente a futuro para el respeto de la ley y excito a todas las personas, a los diputados, a que deroguen eso y a las personas que están recibiendo los dineros que no lo hagan. Le voy a poner un ejemplo, Chendo. Imagínese usted que X secretario de Estado, la presidenta electa, el día de su toma de posesión, lo confirma en el cargo. Y esa persona ya recibió las cesantías en el caso de que lo haya hecho, y yo creo que no es correcto eso. En el sector privado eso no pasa, no le paga usted las prestaciones a menos que usted lo convenga año con año con sus trabajadores y que le pague las prestaciones y que continúe en su puesto. Yo creo que es un precedente lamentable el que estamos viendo en ese sentido parte de este gobierno, y yo reitero, hago un llamado enérgico. Yo diría que la población está completamente de acuerdo de que se derogue eso, de que eso no es correcto de hacerlo de esta manera.
Bueno, usted me dice que es un mal precedente y así lo han expresado muchos sectores de la sociedad hondureña por el ejemplo que se da de un alto funcionario frente a la realidad del país. Ahí podemos ver que trabajadores de la empresa hondureña de correos, de Hondutel, de la misma NE, los trabajadores de la salud han estado abogando no por pagos de prestaciones que aquí han sido de inmediato, porque se les contrate, siendo el sector salud primera línea, y otros trabajadores porque se les pague sueldos atrasados. Es correcto. Cosa que presenta una gran diferencia frente a lo que están haciendo los altos funcionarios del país. Totalmente de acuerdo. Hay personas, sobre todo en esta época de la pandemia, en estos últimos 2 años, trabajadores del sector salud que arriesgaron su vida para atender al pueblo hondureño y que en este momento no les están pagando los salarios por un trabajo ya hecho en los meses anteriores. Reitero, es un muy mal precedente de que se haya hecho esto y sobre todo a escasos días de que termine la administración de este gobierno. Yo creo que es un mensaje malo el que mandamos, el que ellos mandan a la población hondureña, y reitero, el día de mañana, siendo una persona que es electa en segundo grado en el Congreso Nacional, un comisionado de cualquiera de las instituciones que toman funcionarios por 5 o 7 años, van a pedir lo mismo. Se crea un antecedente porque el tema laboral en Honduras también es muy complejo. Yo reitero y sostengo y afirmo de que este precedente que se ha sentado es nefasto para la sociedad hondureña. ¿Cuál debe ser el papel del gabinete económico nuevo frente a estos desaguisados que se están cometiendo? Creo que lo debe de derogar este desaguisado, pero va mucho más allá la responsabilidad del gabinete económico, que tiene enormes retos. Una deuda de altos niveles en relación al Producto Interno Bruto, con una capacidad de pago del Estado muy limitada, y sobre todo debe de actuar con transparencia en el uso de los recursos del Estado, que son escasos realmente. Somos muy pocas las personas que pagamos impuestos. Aproximadamente deben de haber unos 5,000, 6,000 registros tributarios que contribuyen al servicio de administración de rentas. Está el tema de la energía eléctrica, que es al menos la mitad del déficit fiscal, y el gabinete económico tendrá que tomar acciones para que este tema, por ejemplo, de la energía eléctrica, se comience a resolver de una manera definitiva, de una vez por todas. No es un proceso que va a durar 1 o 2 años, probablemente muchos más, pero tenemos que comenzar en algún momento a resolver ese problema. El tema de ampliar la base tributaria, ahí está, vuelvo a la ley del monotributo, que no se ha aprobado, que es necesario en nuestro país. Ojalá y haya una reducción paulatina de las tasas impositivas para que los empresarios y las personas tengamos más recursos para invertir en nuestras empresas y que se pueda generar empleo. Pero para hacer eso también los recursos del Estado, Chento, tienen que manejarse de una manera transparente. Muy bien, está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina Elvir. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Está con nosotros esta noche el ingeniero Rafael Medina Elvir. Bueno, el inicio de año no ha sido tan positivo como muchos lo esperábamos en esas promesas del 31 de diciembre, porque ahora estamos con la variante Omicron, con problemas con el inicio del año lectivo, pero más allá de eso, que ha sido frecuente en los últimos 2 años, hemos arrancado con una depreciación del lempira frente al dólar. Hay mucha importación que se paga en divisa estadounidense, incremento en las tarifas del ENE, golpeando directamente al sector industrial y comercial.
aumento en el precio de los combustibles, intenciones de subirle al cemento y la canasta básica. Y paro ahí porque hay muchas otras, pero esto es básico, que me dé sus puntos de vista, cómo se deberá enfrentar por parte de la sociedad hondureña estos incrementos, ingeniero. Hay diversos temas aquí que me gustaría separar algunos para poder contribuir al conocimiento del público si ellos lo consideran conveniente. Hay un problema en el suministro de la cadena mundial de productos y servicios por la escasez de fletes, por el alto costo que hay y por la alta demanda que hay, sobre todo de algunos productos electrónicos, que ha hecho que aumente mucho el precio de algunas materias primas y de algunos productos terminados. Eso nos va a pegar directamente en el costo de los productos a nosotros. Sobre todo que estos productos los pagamos, como bien lo dice usted, con los dólares americanos que generamos productos de las exportaciones y de las remesas que ingresan a nuestro país. Esto ha hecho que de alguna manera el valor del dólar se incremente, del lempira frente al dólar se deprecie o se devalúe, como dicen algunos, aunque el término correcto creo que es depreciar. Hemos visto que durante el año la depreciación de la moneda fue de menos de un 1%, pero se ha acelerado los últimos 45 días de ese porcentaje. Yo creo que Honduras tiene la suficiente cantidad de reservas internacionales, casi 8,000 millones de dólares, para de alguna manera poder amortiguar eso. Pero tampoco podemos aspirar o decir que el tipo de cambio va a ser fijo. No hay posibilidades de eso. Hemos visto que la inflación incluso cerró en el año 2022, perdón, con una de la meta ligeramente de lo que daba el Banco Central de Honduras, cerró en 5.32% y la meta era un 5%. En algunos países, como en Estados Unidos, la inflación ha roto récord desde los años 80 en cuanto a su magnitud. Yo creo que los retos que el nuevo gobierno tiene en este sentido es de procurar estabilidad macroeconómica y sobre todo la estabilidad financiera que necesitamos las empresas y los hondureños, las familias hondureñas, para poder generar riqueza. Sí, este tema de los energéticos, ¿cómo se deberá manejar frente a las promesas de campaña que hablaban de una reducción de precios o incluso hasta de revisar la fórmula, recordando que el presupuesto de la República, gran parte de su sostenimiento está en ese valor de los combustibles? Correcto. Y recordemos que el valor de los combustibles, la tasa que se paga de impuestos es fija, no importa el valor el precio del combustible fuera y que no lo manejamos nosotros. La única variable que podemos manejar es el valor del lempira o del dólar frente al lempira. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de hacer compras inteligentes de los carburantes en ese sentido para que impacte lo menos posible desde el punto de vista de los combustibles. Desde el punto de vista de la energía tenemos que reducir las pérdidas. Yo creo que hemos perdido años y años y hablando de la reducción de pérdidas tanto técnicas como no técnicas y no se ha logrado. Más bien estas han aumentado en los últimos años. La solución del sistema eléctrico de Honduras pasa por esa reducción de pérdidas, por hacer reperfilamientos de la deuda, por renegociar los contratos con algunos generadores, que me parece que es correcto hacerlo siempre y cuando se respete la seguridad jurídica, o sea, sentarse con cada uno de los generadores y procurar reducciones en las tarifas. Yo creo que es algo fundamental y algo que no se nos debe de olvidar, Chendo. ¿Quiénes van a la INI? Ya estas comisiones de interventoras cesan el 27 de enero. Yo creo que debemos de rescatar la institucionalidad en cada una de las instituciones del Estado, que funcionen las juntas directivas y ubicar al equipo gerencial de primer orden que debe de trabajar
en este tema de la ENE, en el seguro social, en la educación, que yo creo que es fundamental que el nuevo ministro de Educación sea, reitero, uno de los mejores gerentes que podamos obtener en Honduras para que pueda dirigir esa secretaría. Y cuando me refiero a un gerente, no solo es a una persona, es a un equipo gerencial que va a dirigir todas y cada una de estas instituciones. Por miedo no se actúa en el caso de la NE, por compromisos adquiridos previamente durante una campaña política, o qué es lo que realmente pasa para que esta institución, contrario a reducir pérdidas como un punto clave para su recuperación y trayendo disque expertos del extranjero como EH, haya subido? Yo creo que hay que tener voluntad política para hacer eso. Tenemos que tener voluntad política para castigar a las personas que hurtan energía. A mí una persona que trabaja en un negocio me decía, mire, yo tengo una empresa que vende servicios de cable en Los Bordos, en San Pedro Sula, en El Progreso, en algunos barrios no tan amigables, digamos, en Tegucigalpa, y yo no tengo problemas de cobro. ¿Por qué la INESI tiene problemas de cobro? Creo que hay que cambiar la forma de facturación en ese sentido. Y creo que desde el año 2015 se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica y no ni siquiera la hemos logrado implementar. Todavía la ENE no hemos hecho una decisión como lo indica esa ley y que yo creo que es correcto que se haga. Y necesitamos implementar para que funcione el mercado spot. Ya hay una empresa que está funcionando en el mercado eléctrico spot y yo creo que a eso nos debemos de dirigir, similar a lo que hizo Guatemala a finales de los años 90, que yo creo que es el ejemplo que todos debemos de seguir en estos momentos, no solo en Honduras, sino también en Centroamérica. ¿Qué le depara al consumidor final en este mercado volátil que genera la industria eléctrica? Porque recién se ha trasladado un incremento más allá del 13% en la tarifa real para el sector comercial y para el sector industrial. Y todos sabemos que como inversionistas en algún momento habrá que trasladar este incremento, o qué realmente esperan como sector empresarial para buscar una compensación. Aquí yo le quiero agregar lo que ya me planteaba anteriormente. ¿Cómo competir en un país donde tenemos precios de energía altos y pagando casi, bueno, un 42%? De impuestos diversos? ¿Impulsarán alguna reforma? ¿Habrá alguna petición para revisar todo esto, ingeniero? Creo que todo pasa por la implementación plena de la Ley General de la Industria Eléctrica. La reducción de pérdidas que debemos de tener, el mejoramiento de la calidad de la energía eléctrica, porque pagamos energía eléctrica cara y de mala calidad. En Honduras, todo. Vemos en los medios de comunicación en la noche o muy temprano en la mañana qué sector de Honduras no va a tener energía eléctrica. Yo no he conocido ningún otro país realmente en el cual eso suceda. Y lo peor es que ya nos acostumbramos y lo vemos normal eso. Y eso no puede ser normal, no debe de ser normal. Y yo creo que implementar un agresivo programa de reducción de pérdidas y un agresivo esfuerzo para tratar de renegociar los contratos y de renegociar, de perfilar la deuda de la ENE, que son más de 80 millones de lempiras, si la memoria no me falla. Estamos un equipo gerencial de primero. ¿En qué impacta a las empresas? Somos menos competitivas. Nuestros productos son más caros que los de los vecinos y tenemos que resolver eso de una manera muy, muy rápida en el próximo gobierno. Ya no tenemos tiempo de quedarnos sentados y de esperar. Ya llegó el momento en que ya prácticamente tenemos la soga al cuello con el valor de la energía y, reitero, con la calidad de la misma.
Bueno, y aquí hablando de todas estas revisiones de impuestos de altos costos, está el tema de la tasa de seguridad, que también el sector privado aboga por modificaciones, por manejo transparente del mismo. ¿Mantienen firme esta petición, ingeniero? Y yo creo que lo primero que se debe de hacer es derogar la ley de secretos. Esa ley impide que la tasa de seguridad nos cuente a todos nosotros cómo se están utilizando esos recursos. Yo entiendo y creo que todos comprendemos que hay ciertas compras que sí deben de ser secretas, compras de armamento, relacionadas con la seguridad del Estado, pero hay otras que no deben de ser. Los precios de las patrullas, por ejemplo, me estoy inventando el producto, deben de ser públicos, deben de ser hechos en licitaciones públicas, ya sean nacionales o internacionales, pero yo creo que si se deroga esa ley, gran parte de esa nebulosa que existe en el manejo de la tasa de seguridad pudiese ser dilucidada o clarificada de una manera total. Muy bien, está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina Elvir. Una pausa, cuando retornemos hablamos de los grandes retos en materia de salud, cómo deben ser las elecciones y las actividades a partir de los próximos días en la nueva administración. Ya tendremos este punto de vista de la empresa privada capitalina. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Rafael Medina Elvir. Hay dos temas de primera línea fundamentales. De ello va a depender en gran parte la reactivación económica del país y mejorar en mucho las cifras negativas con las que hemos cerrado el 2021. Pasa por mejorar el sistema sanitario y también volver a clases. ¿Cuál es su visión, ingeniero? En el tema sanitario, creo que lo pero lo primordial en estos momentos es continuar con un esfuerzo sostenido de la vacunación de las personas, abarcar sectores de la población como los infantes, los menores de 12 años que todavía no han sido vacunados. Creo que es fundamental. Yo soy amigo, Chen, los lugares nos deben de pedir el carnet de vacunación para que podamos ingresar a esos lugares, sobre todo de donde se conglomera mucha gente. Yo recuerdo hace muchos años que para ir a las escuelas a nosotros nos pedían el carnet de salud, que lo emitía el Ministerio de Salud Pública para que pudiésemos matricularnos todos los años en las escuelas, incluso para pedir un trabajo. Y a todos se nos olvida, o a la gran mayoría de personas se nos olvida que la diabetes continúa, que los cardiópatas continúan, que las personas con cáncer continúan, que las enfermedades comunes continúan, y nos hemos centrado solamente a resaltar el tema de la pandemia, pero esta pandemia nos desnudó las enormes debilidades que teníamos desde hace muchos años en el sector salud y en el sector educación. Yo creo que es importante continuar fortaleciendo de una manera eficiente, de una manera eficaz y transparente al sector salud para que nos brinde un servicio a todos los hondureños, que no todos tenemos capacidad para poder pagar la salud privada, que es costosa en nuestro país y que está disponible solo para un pequeño número de personas. Ingeniero Rafael Medina Elvir, ¿se debería volver obligatoria la vacuna en toda la sociedad hondureña o siente que una petición de estas puede generar conflictos? Creo que al menos debería de ser obligatorio para poder acceder a algunos lugares donde particularmente se conglomera muchas personas. Y si una persona no se quiere vacunar, está en todo su derecho, pero yo creo que para poder acceder a ciertos lugares o a ciertas labores debería de tener la vacunación obligatoria. Y le pongo un ejemplo. La vacuna de la fiebre amarilla
es indispensable para viajar a Sudamérica. Si uno no la tiene, no viaja a esos países. Y es una elección de cada persona vacunarse o no, pero hay que poner ciertos límites también en beneficio de la salud pública, que está por encima del deseo personal que yo pudiese tener. Ingeniero Rafael Medina, uno de los grandes lastres de esta administración es el tema de los hospitales móviles. Ustedes al final, como sector privado, se integraron con los triajes que obtuvieron resultados favorables en la atención de la ciudadanía. ¿Cómo se debe manejar esta área por la nueva administración sin dejar en el olvido este tema de los hospitales por el tema de la transparencia? El tema de los hospitales móviles ya está en los juzgados de la República. Nosotros esperamos que el resultado de esos juicios sea lo antes posible para que las personas que actuaron en este caso sean responsabilizadas ante la sociedad hondureña. El tema de la salud pública creo que es fundamental para la salud de todos los hondureños, valga la redundancia, y para la reactivación económica. Deberíamos de enfocarnos mucho en la prevención. Los triajes creo que deberían continuar funcionando a través de varios meses más para tratar de hacer una detección temprana de las personas que lastimosamente están contagiadas y en algún momento volver a la medicina preventiva, que yo creo que es necesaria e indispensable en nuestro país. Cierro con usted, ingeniero. El tema del salario mínimo, ¿qué expectativas se tienen? Ya las comisiones están listas. La próxima semana, entiendo, tendrán ya contactos y tendrán ya un punto de partida. El Banco Central de Honduras habla de una inflación de aproximadamente 5,3%. De ahí se parte en una negociación que se espera concluir lo más pronto posible por las comisiones integradas. Efectivamente, la próxima semana nosotros recibiremos el comportamiento del mercado laboral, la productividad que hubo en nuestro país, la inflación que ya la mencionó el presidente del Banco Central de Honduras, y esos son factores para sentarnos y comenzar la conversación sobre la revisión del salario mínimo. En algún momento también tenemos que modernizar esta ley, Chendo. No puede ser que esta ley que data de 1971 continuemos con la misma metodología de negociación. En los países avanzados es una fórmula con ciertas salvaguardas que se da, que reitero, se introducen como factores, como variables, la inflación, la productividad, el comportamiento del índice mensual de actividad económica en ciertas actividades, y debería de automatizarse eso de manera tal que las comisiones lleguen solo a refrendar el resultado de esa fórmula. Yo creo que es importante lograr eso para que no haya un desgaste por parte de los sectores, sobre todo trabajador y el sector empleador, en una negociación que a mi juicio debiese de ser eminentemente técnica. Esperamos resolver esto en poco tiempo, no en el tiempo que duramos el año anterior, que fue basado en un año totalmente atípico, producto de la pandemia y los huracanes. ¿Se puede resolver en el primer trimestre del año? ¿Ve buenas expectativas para ello? Creo que el primer trimestre, llegar a marzo, sería demasiado tiempo. Nosotros esperamos resolverlo, si no es en el mes de enero, en las primeras semanas de febrero, porque también la gente tiene una expectativa en ese sentido. En estos momentos, hablar de esa expectativa, hablar de un posible porcentaje sin conocer las cifras que nos debe de dar la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, sería una especulación por parte nuestra. Muy bien, le agradezco, ingeniero, muy amable. Órdenes, que estén muy bien y seguros. El ingeniero Rafael Medina Elvir, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.